Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en este minuto conectadas a nuestra webinar del día de hoy y también a todas aquellas personas que van a conectarse con posterioridad cuando vean esta grabación, porque a todas las personas que se inscribieron a este seminario les va a llegar la grabación, así que a todos les doy una cordial bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando el día de hoy. Mi nombre es Cristina Carballo y soy la coordinadora nacional del proyecto Quiérete, Unidos y Unidas contra la Violencia de Género, que es ejecutado por World Vision Chile y es financiado por la Unión Europea. Hoy día tenemos dos personas que son expertas en el tema y que son invitadas e invitados de lujo y que se las voy a presentar para que podamos iniciar nuestro encuentro del día de hoy. Primero, les quiero presentar a Teresa Valdés Echeñique. Teresa es licenciada en Sociología de la Universidad Católica. Desde el año 1981 al año 2006 se desempeñó en Flaxo y ella fue la creadora del área de estudios de género, desde donde se impulsaron, ¿no es cierto?, muchos estudios sobre hombres y masculinidades. También durante esos años ejerció la docencia. Durante el año 2006 al 2012 fue investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM. Luego, en el año 2014 al año 2018, fue asesora de la ministra de Salud y además se desempeñó como jefa de la unidad de género del Ministerio de Salud. El año 2003 recibió el premio Elena Cafarena en la categoría de Mujer Investigadora de las Ciencias Sociales. Además, desde el año 1983 es una activa protagonista de los movimientos de mujeres en nuestro país y como tal nos ha representado en Latinoamérica y el Caribe y en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Ahí llevando la voz de las mujeres chilenas también. Actualmente se desempeña como investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Así que muchas gracias, Tere, por haber aceptado esta invitación y nuevamente bienvenida. Por otra parte, tenemos a Rodrigo Molina Gutiérrez. Rodrigo también es sociólogo, diplomado en investigación cualitativa de la Universidad de Chile. También tiene un máster en sociología de la Universidad de Concordia y es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa y además especialista en temas de género, masculinidades, familia, paternidades, juventudes y adolescencia. También se ha desempeñado como docente en la Cátedra de Metodologías de Investigación y Análisis de Datos, Investigación Social del Cuerpo y de las Emociones. Actualmente es integrante del área de datos y estudios de una fundación amiga de World Vision, que es la Fundación Crea Equidad. Bueno, ahí hechas las presentaciones, decirles que hoy día nos reunimos en torno a una muy buena noticia para nosotros como World Vision, que es el lanzamiento de nuestra guía sobre masculinidades y prevención de violencia de género. Y hemos aprovechado, ¿no es cierto?, este lanzamiento para hablar de este tema. Así que le vamos a dar en primer término la palabra a la Tere. Ella nos va a hablar sobre socialización de género y los cambios que ha experimentado la sociedad y cómo estos cambios y transformaciones que ha experimentado la sociedad, ¿no es cierto?, ha generado tensiones y nuevos desafíos para los hombres y para esta identidad masculina que en muchas ocasiones relacionamos con la violencia de género. Pero también Tere nos va a hablar de cómo podemos prevenir esta violencia de género. Así que te doy la palabra, Tere. Muchas gracias nuevamente. Hola, hola, muchísimas gracias, Cristina. Quiero agradecer y felicitar, digamos, a World Vision por esta iniciativa de desarrollar una guía que nos ayude, que contribuya, digamos, a un tema tan importante como es la prevención de la violencia de género. Quería hacer como una mirada general. En el fondo vivimos en una sociedad, en una cultura que tiene un orden de género, es decir, una manera en que se define lo que es ser masculino, lo que es ser femenino, lo que deben ser los hombres y las mujeres, que se establece a partir del cuerpo. Es muy impresionante, pero todo el orden que vivimos se basa en el cuerpo de las mujeres que tenemos útero. El hecho de que las mujeres tengamos útero ha construido a lo largo de miles de años ya, ¿no es cierto?, una idea de que las mujeres, nuestra tarea principal es la reproducción, es verdad, reproducimos la especie, pero la cultura ha construido sobre eso todo un conjunto de mandatos y de jerarquías
apareciendo, ¿no es cierto?, como las mujeres, digamos, necesitadas de protección, como débiles, y necesitando, ¿no es cierto?, y debiendo desarrollar principalmente las tareas de la reproducción. Frente a eso, el cuerpo de los hombres aparece como este cuerpo fuerte, ¿no es cierto?, que puede ejercer la violencia, que es el respeto, ¿no es cierto?, que también puede ser protector. Entonces tenemos dos cuerpos que están biológicamente definidos y que la cultura ha construido sobre ellos un orden completo, un orden que no es solo de lo que tenemos que hacer, sino que cómo debemos identificarnos y sentirnos del ser hombre y del de ser mujer. Entonces, el concepto principal es el que llamamos la división sexual del trabajo. Entonces, las mujeres que tenemos útero, tenemos que reproducir la especie y hacer todo lo que se relaciona con la reproducción social, como si no tuviéramos cerebro ni ninguna otra, digamos, presa o, digamos, órgano en el cuerpo, más que el útero, mientras, ¿no es cierto?, que los hombres sí están en el espacio público, tienen que proveer, tienen que generar, ¿no es cierto?, recursos, tienen que ser autoridad, asegurar el orden, ¿no es cierto? Ese núcleo básico que está, por supuesto, en la prehistoria, mucho más allá, se ha mantenido de alguna manera hasta el día de hoy. Y se aprende a través de la socialización, o sea, cuando nacemos nos formatea, digamos, la familia, nuestro entorno, a qué es lo que es ser mujer y qué es lo que es ser hombre. Y no importaría si esto fuera solamente una división técnica del trabajo, ¿no es cierto?, de qué hace cada uno, sino que está establecido con valoraciones diferenciadas, con jerarquías, con relaciones de poder, digamos, con qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Ya ha aparecido por alguna misteriosa razón, ha sido investigado en la antropología, que siendo el capital de las mujeres el más importante para la comunidad, como es reproducir a la especie, se ha invertido y aparece, ¿no es cierto?, que en realidad los importantes son los hombres. Ahí los psicoanalistas han hecho una serie de análisis de cómo se invierte esto, que el poder que tenemos las mujeres en la reproducción termina invirtiéndose en quien controla los cuerpos de las mujeres para ser, ¿no es cierto?, quienes dirigen la sociedad, quienes definen las normas. El tema es que en esa socialización, ya desde que nacemos, ¿no es cierto?, van apareciendo en el fondo significados, estereotipos, mandatos de deber ser y de no ser, y roles y tareas asociadas que serían calificadas como adecuadas o inadecuadas. Y entonces la sociedad en su conjunto va generando sistemas de control sobre este orden básico que dice que las mujeres, nuestro rol principal es la reproducción y de los hombres, ¿no es cierto?, la producción y el poder. Además nos encierra, o sea, nos ha puesto en espacios diferenciados, ha puesto a las mujeres en el espacio público, el hogar, la casa, aquel viejo dicho, las mujeres de la casa y el hombre de la calle, las mujeres vienen cerraditas, y los hombres, ¿no es cierto?, en el espacio público, donde está la historia, donde está la cultura, el conocimiento, todo, y nosotras vienen cerraditas y con una serie de definiciones, digamos, pensando que seguimos siendo el útero de la sociedad, el hogar, el útero. De ahí se han generado, ¿no es cierto?, estos que llamamos estereotipos, que son estas ideas fijas respecto de las personas en relación al cuerpo que tenemos, y lo que se llaman, ¿no es cierto?, también los prejuicios, porque entonces antes de conocer a la persona ya pensamos que tiene que ser de una determinada manera, y junto a eso lo que llamamos también la discriminación, eso que está en las ideas de repente se transforma en acciones que significan, ¿no es cierto?, impedir a la otra persona que sea plenamente. Es muy sorprendente porque en el fondo es una manera de reducirnos como personas, tanto a las mujeres en una condición de inferioridad y tanto a los hombres en una limitación respecto de no poder participar de los espacios de la reproducción y del cuidado. Esto, ¿no es cierto?, existen listas que uno puede decir, los estereotipos masculinos y los femeninos, donde las mujeres somos sensibles, somos intuitivas, dependientes, una cantidad de cosas débiles, inseguras, pasivas, pero al mismo tiempo astutas y que andamos, ¿no es cierto?, manipulando y ejerciendo el poder de otra manera, mientras los hombres son independientes, intelectuales, digamos, con gran capacidad de análisis, competitivos, luchadores, toda una cantidad de cosas que están ahí en la cultura y en el inconsciente colectivo y que nos siguen formateando. El pequeño detalle, esto lo podemos ver en términos personales y reconocerlo, es que esto ha sido
de alguna manera reforzado o instalado desde las estructuras de la sociedad, desde las instituciones. Las religiones monoteístas, patriarcales, todas han planteado lo mismo y han reforzado esta idea respecto de cómo somos o no somos las mujeres y los hombres. Y la legislación. Piensen ustedes que la legislación chilena hasta el año 89, las mujeres casadas debíamos obediencia al marido. Las mujeres éramos incapaces, relativamente incapaces, estábamos en la misma categoría que los niños. En cierta medida todavía no se ha reparado de todo en relación a la patria potestad. Entonces, es toda una estructura, toda una cultura, una institucionalidad que ha reforzado, digamos, estas ideas rígidas, estos estereotipos fijos respecto de las mujeres. Cuando tenemos una ley que dice que las mujeres debemos obediencia al marido, el pequeño detalle es que en nuestra cultura, cuando se desobedece, aparece aquello de que, bueno, ¿qué se hace con el niño que desobedece? Se lo castiga. Se lo puede castigar hoy día bastante más civilizadamente, mandándolo a la pieza hasta que, o a un rincón, ¿no es cierto?, hasta que cambie de idea, o hasta que deje de hacer lo que estaba haciendo, pero también está el castigo. Y realmente las mujeres hemos sido castigadas sistemáticamente a lo largo de la historia porque no hemos cumplido ciertas órdenes, esas órdenes que están consciente o inconscientemente en el inconsciente colectivo y en las personas concretas. Entonces lo que tenemos es un orden, un sistema de poder en el que vivimos, con jerarquía, que no son solo individuales, que no son solo en la familia, sino que son en la sociedad, en que el monopolio de la fuerza que está con el Estado, que está de los militares, han sido los hombres, en que el orden de la política han sido los hombres, en que, ¿no es cierto?, el poder económico lo tienen los empresarios, que son hombres. Y vamos revisando y revisando y nos vamos encontrando una estructura que le hemos llamado el patriarcado, frente a la cual estamos en tiempos de cambio. Y los tiempos de cambio vienen de la mitad del siglo XX y que todo esto que yo les digo tan armadito se ha ido desordenando y el lugar de las personas, el lugar de lo subjetivo ha ido cambiando. La idea de los matrimonios que antes los arreglaban los papás ahora tienen que ver que son voluntarios, ¿no es cierto? Nos emparejamos más tarde, nos iniciamos sexualmente antes. En los años 60 aparecieron los anticonceptivos modernos que permitieron, ¿no es cierto?, que las mujeres tuviéramos el derecho al placer y no solo la obligación de la reproducción. Y vamos teniendo crecientes cambios y las mujeres incorporándonos al espacio público, al mercado de trabajo, a la política, a la cultura, donde las etapas del ciclo de vida cambian porque ahora uno se puede casar mucho más tarde, tener hijos mucho más tarde, la adolescencia se modifica y nos vamos encontrando que además las familias cambian de manera de ser, muchas maneras de ser familia. Las mujeres luchamos por la igualdad, conseguimos el derecho a voto, estamos, ¿no es cierto?, instalamos la idea de la democracia en el país y en la casa, no solo y en la cama. Y bueno, también los cambios identitarios en las definiciones del ser hombre, del ser mujer, ser de la diversidad sexual, otras maneras de qué es lo que es ser persona y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con las demás personas de la sociedad. Todo eso que ha ido cambiando, se enfrenta a este esquema de fondo que está ahí, que sigue estando ahí, y con una estructura económica que también ha respaldado esto del hombre proveedor y de un sistema de trabajo que ignora las tareas reproductivas. Entonces los hombres van al mercado de trabajo suponiendo que alguien hace todas las demás tareas, habitualmente las mujeres en el espacio doméstico no remunerado, aunque trabajemos. Entonces lo que estoy mostrando es cómo se subvertió ese orden en el cual estaba todo ordenadito y lo que tenemos son tensiones crecientes, tensiones respecto de qué es ser hombre hoy día, cuando ya no pareciera que todos esos elementos que eran los que daban la identidad ya no están, y qué es lo que es, ¿no es cierto?, las relaciones de pareja, cómo se establecen cuando ya no existe la posibilidad de decir yo soy el que trae la plata a la casa, porque resulta que hoy día en todas las familias hay más de un proveedor, y entonces nos encontramos con un orden económico que ha desbaratado las bases de una identidad masculina. Las bases de una identidad masculina que van produciendo dolor, que van produciendo exclusión, que van produciendo distintas maneras, ¿no es cierto?, de no cumplir con el rol. Es cada vez más difícil cumplir con ese mandato de la masculinidad hegemónica.
Entonces lo que tenemos hoy día, y este es el tema que quiero plantear, es cómo el mandato de género hacia los hombres pone a los hombres en la necesidad de demostrar frente a los terceros, a los otros hombres, que son lo máximo, que son los importantes, que siguen siendo lo máximo, aunque ya se haya desordenado esto que era tan evidente, digamos, de ser los que tenían el poder. Entonces, cuando no tienen el poder económico en la familia, cuando no tienen el poder sexual porque existe la autonomía sexual de las mujeres, cuando no tienen el, digamos, la potencia física, por supuesto que la tienen, pero hoy día no tiene el reconocimiento, ¿no es cierto? Hay una sanción creciente a la violencia física, pero está la necesidad de validarse frente principalmente a los otros hombres. Y esto es un tema muy fuerte en los niños, en los adolescentes, porque esa es la pandilla en la que está vigilando cuán hombre eres. Y cuando te ha desprovisto la realidad concreta, ¿no es cierto?, de las bases de ese poder y de ese prestigio, de esa autoridad, entonces, ¿no es cierto?, viene todo este sistema de no solo violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres. Demostrarse hombre y sin poder serlo. Demostrarse hombre sin tener los medios. Más aún, hoy día cuando hemos tenido la crisis que tenemos, la crisis económica, la crisis de la pandemia, ¿no es cierto?, donde tenemos evidentemente visto a la vista de todos un sistema que ha generado desigualdades, pobreza, imposibilidad de cumplir con el rol, tenemos entonces que los propios hombres son víctimas de este sistema porque no están pudiendo desarrollar su manera, su acto, digamos, de ser más fuerte, de ser más importante y de ser prioritario. Cuando uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en las instituciones? Y aparecen los temas del acoso, del maltrato, de la violencia. Lo que está detrás es esta necesidad de recomponer el orden, de recomponer ese orden, porque, ¿no es cierto?, tengo que demostrar que sigo siendo el más importante, el que tiene la fuerza, la autoridad. En cierta medida, y voy a recordar a Rita Segato, ¿no es cierto?, la violación y la violencia es como volver a poner las cosas en orden. Entonces, es individual, pero es colectivo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cualquier esfuerzo de prevención de la violencia de género, de la violencia que se ejerce sobre las mujeres para restablecer este orden, ¿no es cierto?, cultural de la superioridad masculina, requiere abordar, ¿no es cierto?, entrar en todas estas dimensiones, en que en el fondo hay en esta situación, digamos, de que estamos viviendo una vulneración a una identidad, a una manera de ser hombre que ya no tiene las fuentes para hacerlo, o que para hacerlo tiene que usar la violencia, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, el recomponer un orden colectivo a nivel de la comunidad en la cual se reconozcan, digamos, que las personas valen no porque cumplan con ciertos roles, sino que porque son personas. En ese sentido, tenemos que subvertir el orden cultural, y ese subvertir el orden cultural pasa desde la redefinición en el Estado, la redefinición de las políticas, muy fuertemente las políticas económicas, muy fuertemente la legislación, y por eso tenemos tantas leyes, políticas públicas, etcétera, etcétera, pero también en el orden de las personas. Y cuando estamos aquí en World Vision, ¿no es cierto?, y estamos presentando una guía específica para el trabajo, estamos en el nivel de las personas, porque hay un punto de partida. Todos somos actores, todos somos agentes, todos somos personas conscientes, susceptibles de revisar críticamente eso que nos enseñó la sociedad, ese formato, esa ortopedia que nos hizo decir que las mujeres somos así, los hombres son asá, ¿no es cierto? Y al tomar conciencia tenemos la posibilidad de ir cambiando las prácticas y poniéndonos en el lugar del otro. De cuando uno examina las experiencias de cómo se da la violencia de género, lo más que nos impacta de mirado desde las mujeres, donde yo trabajo con muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, es la falta de empatía frente a lo que les significa a la mujer, a la niña, ¿no es cierto?, o al otro, aunque sea un chico gay o trans o una chica lesbiana, lo que les significa el dolor,
el daño, el no ser reconocido, digamos, en sus capacidades, y el asumirse en un estado de superioridad, que la superioridad no, o sea, pareciera, digamos, que se refleja en que no hago ciertas cosas, en que no comparto las tareas domésticas, en que no me hago cargo de mis actos y que si dejé embarazada, ¿no es cierto?, a la chica, bueno, ella se hará cargo después. Un conjunto de situaciones en las cuales el punto de partida para el nivel en que estamos hablando es la autoconciencia, la revisión y la empatía respecto de la otra, del otro, del otro, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. No sé si estoy bien de tiempo, creo que ya me pasé un poco. Hasta aquí me quedo yo, quería hacer esta pequeña introducción y felicitar la entrega de una herramienta, ¿no es cierto?, que permita trabajar y avanzar en esta autoconciencia, en esta revisión crítica de nuestra propia vida, nuestras prácticas, digamos, desde todos los espacios. Muchas gracias, Tere. Vamos a tener después de que haga su ponencia, Rodrigo, un espacio para preguntas y para que podamos opinar también. Así que gracias, Tere, y sigue acompañándonos. Rodrigo, te damos la palabra para que puedas también hacer tu presentación. Perfecto. Del tema de las masculinidades, vas a hablar de hegemonía, de sexualidad, de hartas cosas también, y además porque, hay que decirlo, tú eres uno de los autores de la guía que hoy día estamos lanzando, así que eso también es importante que quienes nos están escuchando y nos vean lo sepan. Así que gracias, Rodrigo. Te dejo ahí. Gracias, Cristina. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a World Vision por esta invitación, ¿no? Saludarlas a todas y a todos y bueno, y compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Tengo un PPT, voy a hacer una presentación. ¿Se ve un PPT ahí? Aún no. Aún no. Aún no, esperemos que la probamos, así que debería verse. Esperemos. Ahí estamos. Algo. Bueno. Si quieres, comienza, Rodrigo, mientras aparece la presentación, ¿te parece? Correcto. Yo voy a hablar de tres temas, dar alguna idea en relación a tres temas, ¿no? La masculinidad hegemónica, ¿no? Primero. Segundo, el tema de los sistemas de poder y privilegio y la masculinidad. Y tercero, la violencia de género, algunas ideas, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿no? La masculinidad hegemónica, ¿no? Yo creo que es importante, como decía Teresa, recordar de que la masculinidad hegemónica es una forma compartida, una comprensión compartida de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Y en esto participan mucho las representaciones culturales que tenemos, ¿no? La televisión, el internet, imágenes, y nos van recordando cada cierto tiempo con imágenes de lo que es una mujer, pero de manera generalmente donde se acentúa mucho los estereotipos de género, ¿no? Yo no sé si se está viendo la imagen, pero, Sí, pero en el fondo, se ve, está bien. ¿Se ve? Perfecto, sí. Ya, súper. Entonces ahí tenemos una imagen muy estereotípica, ¿no? Quería un poco asociar esto, porque de alguna manera estas imágenes existen en los imaginarios, en nuestros imaginarios también, ¿no? Y en particularmente hablando de jóvenes y adolescentes, ¿no? Estos imaginarios, por el rol que tiene la televisión, por el rol que tiene el cine, no son imaginarios que están presentes en nuestras cabezas, en nuestras formas de entender qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen tenemos una versión
hipermasculinizada, ¿no? De lo que es un hombre, ¿no? Y aquí lo que quiero rescatar cuando la palabra hombre, aquí no simplemente está refiriéndose a una persona que ocupa una categoría sexual, ¿no? Hombre, mujer, binominal, ¿no? Binaria, digo. Sino tenemos la idea de hombre en el sentido de que él ocupa un grado elevado en esta idea de masculinidades, ¿no? ¿Y cuáles son algunas características que vemos en este estereotipo, ¿no? El cuerpo, como decía Teresa, ¿no? La musculatura, ¿no? La armadura, la predisposición y el hábito aparentemente de usar violencia, ¿no? Tenemos un hombre que se enfrenta a otro hombre, como vemos ahí, aparentemente alguien ahí tirado en el suelo, ¿no? Vencido, ¿ya? Un hombre en una relación de confrontación con el mundo, ¿no? Vencedor, ¿no? Y a la vez, por supuesto, tenemos una relación de género con una mujer, ¿no? Y ahí una mujer que está en una relación probablemente estructurada en función de la protección, ¿no? La sumisión, ¿no? Y de alguna manera entonces tenemos muchas ideas con respecto a lo que es la masculinidad hegemónica, representada en esta imagen absolutamente imaginaria, por supuesto, pero que en la vida real muchas de estas características, como decía Teresa, están presentes en nuestros modos de entender nuestras relaciones, nuestras instituciones, ¿no? Entonces, aquí es importante como rescatar cómo entonces la masculinidad hegemónica se va reproduciendo en nuestros imaginarios, ¿no? Y particularmente durante la adolescencia. Son en estos momentos de que los jóvenes, hombres y mujeres, van aprendiendo y van reforzando esta idea, ¿no? También yo quisiera como un poco rescatar de esta imagen esta idea también, un poco de esto de la sociedad actual donde vivimos, ¿no? Porque lo que refleja esta imagen también es un individuo, un hombre solo enfrentado al mundo, ¿no? Con sus herramientas, ¿no? De guerra en este caso, pero herramientas, ¿no? Y esto también es una idea muy, muy propia de esta época, ¿no? Sociedad neoliberal, ¿no? Un hombre solitario, enfrentado, tratando de vencerle a los obstáculos de la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, son ideas representadas en imaginarios, ¿no? Pero que hacen sentido con nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y de alguna manera ambas cosas se combinan y se van reforzando, ¿no? De ahí entonces la importancia de tener precisamente elementos que van ayudando a los jóvenes y a todos a desconstruir esta idea, ¿no? Y reconstruir imágenes más sanas de lo que es la masculinidad y las relaciones de género. Con respecto a la masculinidad y los sistemas de poder y privilegio, yo como decía Teresa, el privilegio de los hombres en la sociedad, idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que al hombre por socialización y por costumbre, ¿no? Se lo asocia al mundo laboral desde la idea de deber y obligación, pero también desde la oportunidad, ¿no? Hay una obligación y un deber al trabajo, pero el mundo del trabajo también ofrece muchas oportunidades y posibles recompensas, ¿no? Cuando tú estableces que esa es la vinculación principal y única que tiene un hombre con el mundo, con la sociedad, significa ahí que se va generando todo un sistema de poder y privilegio en relación particularmente a la mujer y las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esta distinción entre trabajo remunerado, trabajo doméstico y trabajo de cuidado es un gran
mecanismo de distribución de poder y de privilegio, ¿no? Para los hombres, ¿no? Es en el trabajo remunerado donde los hombres adquieren su relevancia, su importancia, por ser proveedores de familia, ¿no? Por entregar ciertos recursos al grupo familiar, aunque, por supuesto, esto está mediado por la idea de propiedad, ¿no? Es decir, el hombre va a trabajar, obtiene un sueldo, obtiene un ingreso, pero él entiende que esos son sus ingresos, ¿no? Son sus recursos que comparte según sus criterios y sus preferencias con su familia, ¿no? Entonces ahí se va generando también toda una tensión en ese sentido y, por supuesto, ideas de poder, ¿no? Y de privilegio, ¿no? Por lo tanto, el llamado a la participación de los hombres en la corresponsabilidad, en el trabajo no remunerado, en el trabajo doméstico y en los cuidados, es un tema fundamental, es un eje central con respecto a empezar a compartir, ¿no? Estos recursos que entrega el mundo del trabajo y también compartir los trabajos, ¿no? Las funciones que implica ser hombre o mujer en una sociedad actual, ¿no? Es muy importante entender de que hoy en día, en el siglo XXI, ya hace algunas décadas también, ¿no? Un hombre que solo ve su relación con el mundo del trabajo remunerado como único ámbito donde él se debe desempeñar, es un hombre que no es plurifuncional, no es capaz de desempeñarse de una manera autónoma, requiere, depende de probablemente una mujer, sea pareja, sea alguien, servicio doméstico, sea como sea, pero depende para que él pueda funcionar en función de este imaginario tan segregado que se ha construido de la masculinidad, ¿ya? Estas son ideas que están muy enraigadas. Hemos hecho varias investigaciones, varias entrevistas con distintos grupos de hombres, distintas edades, y son ideas muy presentes, ¿no? Y desde ahí también aparece mucho el próximo tema, el tema de las violencias, ¿no? Las violencias de género, ¿no? Tienen una de las grandes fuentes de las violencias de género tienen que ver con precisamente los estereotipos de género, como hablaba Teresa, ¿no? Estas expectativas sociales que tienen muchos hombres de esta división sexual del trabajo estricta, rigurosa, ¿no? Que hoy en día es muy difícil de reproducir, ¿ya? Más allá de las dificultades que pudiese generar en cuanto por el tema de la distribución equitativa de poder, es en los hogares en Chile actualmente pretender de que solo el hombre sea el único proveedor y la mujer se dedique exclusivamente a las tareas domésticas es una realidad difícil de reproducir, ¿no? Y por lo tanto es una fuente de tensión, es una fuente de conflicto, precisamente por intentar de reproducir esta estructura que está absolutamente desconectada con la realidad social, y por el otro lado también, por supuesto, que está en franco contradicción con los valores que hoy en día, hace mucho tiempo, se están instalando en el mundo y en Chile, ¿no? De la equidad de género y lo que hablaba anteriormente de que las personas sean plurifuncionales, es decir, que sean capaces de interactuar y hacer su actividad en distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Otra fuente importante de la violencia de género tiene que ver con la idea del amor romántico, ¿no? Esta idea de que el amor romántico es el encuentro entre un hombre y una mujer, ¿ya? Que están destinados y que son uno para el otro
y que por lo tanto esa relación se vuelve algo como algo sacro, algo que no puede cambiarse, que no puede cuestionarse, que no puede criticarse, es una de las grandes fuentes de conflicto en las relaciones de género, en las relaciones de pareja, ¿no? En los jóvenes y tanto, ¿no? Ahí aparece el tema de los celos y de los controles, ¿no? El temor de los hombres a perder el control sobre su pareja es una de las grandes fuentes de las violencias de género, ¿no? Junto con esto, también rescatar como otra idea con respecto a la violencia de género en los distintos niveles que puede tener, ¿no? Si uno observa a un chico, a un joven, ¿ya? Que tiene opiniones, que tiene una mirada muy, muy, que menosprecia de alguna manera la labor de la mujer en la sociedad, y que siente que su valor está muy disminuido en relación al de él, ¿ya? Esas ideas, cuando son llevadas a grupos y se articulan grupos en función, grupos de hombres, ¿no? Quiero decir, ¿ya? Que tienen estas concepciones de género, ¿ya? Y que por lo tanto entran en la práctica de tener interacciones agresivas, ¿no? O interacciones violentas simbólicamente, verbalmente, con mujeres que sean su pareja o que sean a personas de su familia o personas con las cuales comparten espacios como el colegio o los barrios o las organizaciones. Eso es un indicio importante a tener presente, porque estos grupos, estas culturas, culturas grupales son elementos importantes que posteriormente en algunos momentos pueden generar mayores niveles de violencia, ¿no? Particularmente contra mujeres, por tener esta visión tan estereotipada, ¿no? Esto nos lleva un poco a la idea de los micromachismos, ¿no? Micromachismos son fundamentalmente interacciones interpersonales donde hay agresiones, ¿no? De una persona, hombre, hacia una mujer, generalmente, ¿no? Una mujer que tiene que ver por su condición de sexo y de género. Es decir, son pequeñas agresiones que tienen que ver con estos estereotipos, que tienen que ver con que castigar verbalmente, castigar a través del ridículo o de las bromas, ¿no? A una mujer que a lo mejor quiera o tenga la intención de hacer una actividad que es considerada impropia de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto son las formas iniciales donde se empiezan a presentar los conflictos, ¿no? Y como decía anteriormente, los pequeños gestos se van evolucionando, y estos pequeños gestos en condiciones propicias, por así decirlo, pueden generar grandes conflictos y grandes actos de violencia, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente, ¿no? Quería simplemente terminar con una imagen que encontré hace poquito. Esta que dice acá, dice, pasa y ponte cómoda, dijo él, y se quedó a vivir para siempre en su cabeza, ¿no? Esta imagen encontré muy interesante porque efectivamente refleja algo de que, con lo cual nos hemos encontrado también en varios estudios, que esta idea de que los hombres muchas veces en su relación con una mujer obtienen imágenes de lo que es la mujer con la cual conocieron, y queda de alguna manera, es común de que queda esta imagen estática en el tiempo, ¿no? Muchos hombres, el tema de la actualización de la relación interpersonal es un tema que no le es fácil, ¿no? Simplemente porque el conversar, el establecer relaciones de más intimidad o de comunicación con su pareja no está dentro de sus hábitos. Y uno de los efectos de eso es que uno queda con esta idea de la persona con la cual está, y supone que esa idea queda estática en el tiempo, ¿ya? Y esto también es una de las grandes fuentes de conflicto.
¿no? En la pareja, ¿no? Porque esta visión estática que suelen tener los varones de sus parejas no corresponde a la realidad, por supuesto, y muchas veces sus parejas están en procesos de desarrollo, y por lo tanto se va produciendo esta gran diferenciación que va creciendo con el tiempo. No sé cómo estoy con el tiempo, pero eso eran algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Estamos con el tiempo, Rodrigo. Super. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Voy a poner mi camarita acá. Bueno, hay un par de preguntas que las voy a poner ahí para que tanto Tere como Rodrigo nos puedan responder. Nos queda poquito tiempo. Primero, bueno, nuevamente agradecerle por haber tenido, haberse dado este espacio para compartir con nosotras y con nosotros este interesante tema que hemos estado abordando durante este año desde World Vision. Primera pregunta que se nos plantea acá es cómo, a partir de todo lo que ustedes nos han planteado, la política pública se puede hacer cargo, se está haciendo cargo de atender todos estos temas, ¿no es cierto?, a partir de este diagnóstico que ustedes nos han realizado, que tiene que ver con los cambios, las transformaciones, y donde entra en tensión no solo la nueva masculinidad o la identidad de género, sino más bien un nuevo orden de género, como lo planteaba Tere, ¿no? Y donde ahí entran de la mano tensiones que derivan muchas veces, como ambos lo señalan, en violencia y ejercicio de violencia hacia las mujeres, pero también hacia otros hombres y hacia sí mismos también, ¿no? La Tere estuvo ahí trabajando en salud y sabemos que los hombres también la violencia la pueden ejercer hacia sí mismos a través de no tener ninguna práctica de autocuidado. Así que, ¿qué está haciendo la política pública o qué podría hacer la política pública? Tere, te doy la palabra. A ver, hay que decir varias cosas respecto de esto. Uno, no se hace cargo la política pública, se hace cargo de los problemas consecuencia de, digamos, un determinado orden de género. Y entonces aparecen los hombres como problemas, los hombres irresponsables, los hombres violentos, y entonces desde la cultura occidental viene hace mucho tiempo tratando de cómo, ¿no es cierto?, reducir la violencia sin generar alternativas de construcción de identidad, sin generar condiciones, ¿no es cierto?, donde se puedan desarrollar las energías, digamos, que se han invertido, que se invierten en la necesidad de mostrarse, ¿no es cierto?, con superioridad, etcétera, etcétera. No hay canales alternativos, solamente a la represión y al mostrar la irresponsabilidad. Entonces, es bien interesante porque si bien en las políticas públicas de género relacionadas, ¿no es cierto?, desde las conquistas de las mujeres hacia la igualdad, ¿no es cierto?, se nombra a los varones, se los nombra como problema porque no cumplen. Hoy día además hemos tenido la mejor demostración en pandemia, ¿no es cierto?, de no cumplen con pagar las pensiones alimenticias, no cumplen, ¿no es cierto?, con entregarle el sustento a las mujeres, no cumplen, pero está todo mirado desde el mismo modelo sin preguntarse, sin pensar en una transformación. Entonces es complejo porque hay maneras. Bueno, en la parte positiva está el esfuerzo de la paternidad, de resignificar la paternidad, la participación de los hombres en el parto, en la crianza, pero no hay una modificación en el mercado laboral que genere condiciones para esa, entre comillas, corresponsabilidad. Entonces hemos avanzado porque tenemos un permiso postnatal, digamos, inmediato, obligatorio, que eso lo cumplen todos, pero el voluntario no lo cumple casi ningún hombre porque no hay una valoración en el conjunto de la sociedad y en los empresarios y los patrones, sobre todo, de que los hombres gasten y se dediquen a la crianza, digamos, y a los temas de cuidado. Entonces, tenemos una serie de situaciones como contradictorias. Y lo más grave que no se hace cargo de la sociedad en términos a las consecuencias de este orden cultural, de esta masculinidad, tiene que ver con salud mental. Y la salud mental, ¿no es cierto?, en el sentido del sufrimiento que produce un orden que claramente ya no responde a las necesidades y expectativas personales de los hombres y que castiga. Entonces tenemos los suicidios, los suicidios masculinos. En el fondo se habla de la sobremortalidad masculina, digamos, pero en la parte de salud mental tenemos en suicidio, en alcoholismo, en drogadicción, que son las maneras de evadir, digamos, un orden que hace profundamente infelices a las personas.
además, ¿no es cierto?, este orden económico que pone a los hombres en ciertas tareas y que les exige esta superioridad, ha hecho también el desarrollo, ¿no es cierto?, y el fomento de la competencia y la agresividad. Entonces, la sobremortalidad masculina que se expresa en las muertes en accidentes, la mortalidad en accidentes, en muertes, digamos, no relacionadas con la biología y la salud de los hombres son impresionantes. La primera causa de mortalidad de los 4 años hasta pasados los 50 es accidentes. Entonces la sociedad no se hace cargo, no se ha hecho cargo ni en lo cultural, ni en lo laboral, ni en lo sanitario, y lo más grave es que se niega a asumirlo, a desarrollarlo desde la formación de profesores, desde la formación de docentes, del desarrollo universitario. Entonces tiene tremendas deudas y lo dejo ahí. Gracias, Tere. Rodrigo, cuéntanos. Perfecto. Bueno, yo voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Que la Fundación Crea Equidad, la fundación en la cual yo trabajo, este es un tema muy importante para nosotros, ¿no? Y hemos venido trabajando, por lo tanto, desde la perspectiva de las políticas públicas en algunos ámbitos específicos, ¿no? El tema de la parentalidad, ¿no? El tema de los jóvenes, por supuesto, como hijos de padres y madres, ¿no? Y el tema de los hombres como personas que entran en conflicto con la ley, ¿no? Alguna idea general sobre eso. Entonces, primera cosa. Entonces, lo que hemos hecho entonces con respecto al tema de los hombres como miembros de familia, ¿no? Como padres, sea padres biológicos, progenitores o padres sociales, ¿no? Este es un tema muy importante desde el punto de vista de las políticas públicas, precisamente por todo el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Los niveles de violencia hacia las mujeres y hacia los niños muchas veces son ejercidas por hombres que ocupan estas posiciones, ¿no? La posición de padre, ¿no? Y efectivamente aquí entonces vemos ejemplos concretos de cómo esta cultura, ¿no? Estas ideas de la masculinidad y estas tradiciones de familia se hacen presentes y son gatilladores importantes de actos de violencia, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el cómo uno va enfrentando estos temas es un tema clave, ¿no? Y particularmente aquí cuando uno trabaja con jóvenes, ¿no? Por esto lo que decía anteriormente de la reproducción que existe con respecto a estos aprendizajes, ¿no? Tendemos a los jóvenes de hoy, aunque hay diferencias, por supuesto, pero también hay una fuerte reproducción con respecto a estos estereotipos de género, ¿no? Entonces, el trabajo con estos jóvenes que están efectivamente viviendo un momento donde hay cuestionamientos explícitas e intensas a su rol de hombre en la sociedad, ¿ya? Como jóvenes y como adultos, ¿ya? Es muy importante el poder acompañar estos procesos, y en ese sentido la guía de masculinidad y prevención de violencia de género que ha hecho World Vision es muy importante, porque precisamente las políticas públicas, aunque tienen una mirada muy limitada con respecto a los temas de género, y como decía Teresa, las consecuencias que está generando esta crisis del orden de género, es muy poco a las necesidades que están presentes, ¿no? Y esto de alguna manera yo creo que uno de los campos donde se nota con mayor fuerza es precisamente el tema de los hombres que entran en conflicto con la ley, ¿no? El carácter de género de ese problema es dramático, ¿no? Es decir, si uno ve la estadística, estamos hablando aproximadamente 88% más o menos de los hombres encarcelados, de las personas encarceladas son hombres, ¿no? Eso llega a 90 o más por ciento, ¿no? Entonces, aunque eso ha estado cambiando precisamente por los cambios que hay en la sociedad, ¿no? Este es un ámbito donde se expresa claramente estas consecuencias de las cuales hablaba de género, las consecuencias de la crisis de género, y cómo las personas, hombres y mujeres, ¿no? Están recurriendo a patrones culturales aprendidos en un nuevo contexto, ¿ya? Y esa reproducción
llamémoslas mecánicas, ¿no? de estas formas culturales antiguas, tradicionales, están llevando a una serie de conflictos que llevan muchas veces a hombres y a mujeres a terminar en un problema con la ley. Eso. Muchas gracias. Nos quedan un par de preguntas, nos quedan 6 minutos. Tere, voy a poner las 2 preguntas y después para pasar a Rodrigo y cerrar. ¿De qué manera preguntan este contexto de pandemia podría tener un impacto en la división sexual del trabajo en lo doméstico? Y también preguntan por ahí cómo se puede abordar el tema de la violencia con los hombres, cómo se les puede sensibilizar. ¿Ya? Esas 2 preguntas. A ver, la pandemia ha sido como una tocada de campanas enorme, ha sido como una caja de resonancia, algo que viene desde siempre. Ha hecho conciencia en la sociedad, digamos, de que hay un trabajo necesario, que es el trabajo de cuidado, que debería estar reconocido y esperamos que esté reconocido en la próxima nueva constitución, el derecho al cuidado que tenemos las personas desde que nacemos hasta que morimos, porque somos personas dependientes, nos necesitamos unos a otros. Y eso significa, ¿no es cierto? Bueno, lo que hemos vivido con la pandemia está claro como el agua. No sé cuánto se ha tomado conciencia a nivel local, individual, digamos, pero está claro de que tiene que haber una modificación, que la idea del teletrabajo no resuelve las cosas. Tenemos demasiados casos de cómo las mujeres nuevamente hemos sido sobrecargadas porque con teletrabajo además hay que hacer todo lo demás. Entonces, yo creo que ha sido súper valioso, muy importante, que hay cambios, que hay muchas personas para las cuales esto ha sido una oportunidad de estar con los hijos, hay listados de testimonios súper positivos. Sin embargo, si uno lo piensa en los cambios más permanentes, tenemos que revisar porque significa hacer cambios desde la mirada, digamos, sobre el trabajo como trabajo general, productivo y reproductivo, y por lo tanto la ley, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso diría yo es una primera cosa. Decían algo que lo quiero rescatar en las observaciones. Parte de este modelo de que nos pone en estereotipo es que nos pone a todos los hombres iguales y a todas las mujeres iguales. Entonces, todos bien separados, todos iguales. Y parte fundamental del cómo se avanza y cómo se puede desarrollar es el reconocer de que somos tremendamente diversos, tremendamente diversas y distintos y distintas. Y que los estereotipos son maneras de resumir y presumir, y por eso el prejuicio que les decía yo, decir, es mujer, por lo tanto, falso, falso. Por eso la empatía, el reconocer a la otra persona como persona única, como distinta, como, ¿no es cierto?, con la cual yo tengo que establecer una relación. El tema de la prevención de la violencia pasa por reconocer, yo nombro la empatía, porque el ponerse en el lugar del otro, el de experimentar el sufrimiento de la otra persona. La definición de la violencia que tiene Naciones Unidas es tremenda, porque es un daño causado voluntariamente. Cuando en salud vemos este tema, y como Cristina lo mencionaba, cuando nos metemos en el tema de violencia desde salud, la violencia no es un problema de salud porque se cayó el cielo, no es que cayó el macetero encima de la cabeza de la mujer que iba pasando, no es, ¿no es cierto?, que fue un accidente así, digamos, o un virus como el coronavirus, no, hay una persona que premeditadamente, conscientemente produce un daño en la otra persona. Eso es lo que tenemos que desbaratar. Y la única manera de desbaratar eso es desde la más tierna infancia y en todos los ámbitos y en todas las edades, por supuesto, de ponerse en el lugar del otro. Si no hacemos ese esfuerzo y no lo incorporamos a la cultura, no tenemos cómo. O sea, el dolor que sufre una mujer cuando es humillada, maltratada, qué sé yo, es una experiencia, digamos, que tiene que ser socializada y compartida. Y por lo tanto, algo se dice por ahí, son muy importantes las campañas contra la violencia, tienen que ser de buena calidad, pero son muy importantes porque es el conjunto de la sociedad la que rechaza la violencia, la que va a decir que esto no es tolerable, porque hasta ahora hay impunidad, y la impunidad tiene que ver con la tolerancia. Rodrigo lo dijo súper bien, ¿no es cierto? Hay una tolerancia del colectivo, ¿no es cierto? Un montón de conductas, tolerancia en la familia, tolerancia en la comunidad, y eso tiene que ser erradicado, y eso supone entonces la intervención, y eso dicen los que expertos, digamos, en el tema, que hay que intervenir desde el nivel individual al nivel micro, al nivel meso, al nivel macro, con políticas, y el nivel más macro es la cultura, es el conjunto de la sociedad. Entonces no hay posibilidad de trabajar en un solo nivel, hay que trabajar en todos los niveles, y en el núcleo está el reconocer que la violencia es un acto voluntario de una persona contra otra. Hay violencia estructural,
que pareciera que no hay un actor, pero sí hay un actor, y eso afecta fuertemente a los hombres, porque los hombres son humillados por otros hombres y no se reconocen como víctimas de violencia de género. No se reconocen cuando el patrón los ha humillado o cuando los haya despedido, no se reconocen que están siendo humillados, y lo más probable es que el balance lo hagan, digamos, respecto de una tercera persona que suele ser mujer, para recuperar y poner en orden de nuevo de que yo soy importante y que soy valioso, aunque me hayan humillado. Muchas gracias, Tere. Aprovechamos de darte las gracias y despedirte porque te tienes que ir a otra webinar, así que nos quedamos con Rodrigo y estamos en contacto, Tere. Gracias. Sí. Agradezco y felicito a World Vision y agradezco, ¿no es cierto?, la posibilidad de hablar, y felicito esta guía, que es un camino, un instrumento más en un camino que es largo y que es una tarea colectiva. Y muchas gracias. Chao. Chao. Rodrigo, entonces, nuevamente, el contexto de pandemia, cómo ha acercado a los hombres a lo doméstico y cómo sensibilizamos a los hombres en este orden de género, que está cambiando y con tensiones, ¿no? Efectivamente. A ver, esta pandemia ha puesto en un lugar completamente inhabitual a gran parte de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de ellos ahora están en la casa, ¿no? Y están en un espacio doméstico, y por lo tanto están en un espacio que por socialización, por costumbre, no es lo que ellos consideran como el lugar propio, ¿no? Y por lo tanto necesariamente los va a ello a poner en contacto con distintos elementos de un hogar que habitualmente no está en su repertorio cognitivo, por llamarlo de una manera, ¿no? Y eso por supuesto va a generar muchas tensiones y oportunidades. Y de alguna manera lo que va a abrir en cada hombre es una serie de preguntas con respecto a cómo él participa en esos espacios, porque aunque antes tal vez no los veía o no los consideraba como parte de su interés, hoy en día todo el mundo que está en su casa haciendo teletrabajo ve necesariamente y se van topando ámbitos de la vida, y eso va generando por lo tanto la necesidad de reordenar ciertos hábitos cotidianos del hogar, de cómo ir complementando educación de los hijos, el trabajo, el tema doméstico. Ahora, si hay estas rigideces de las cuales hemos hablado con respecto a los aprendizajes de género, eso por supuesto va a ser un obstáculo. No obstante, si existe la posibilidad de diálogo, si existe la apertura a este tipo de conversación, eso también es una oportunidad, ¿no? Con respecto al tema de la prevención, yo también encuentro que es sumamente importante lo que decía Teresa, ¿no? Y hacerse la pregunta, y tal vez incluso a los hombres, desde situado en su contexto, en su hogar, ¿no? Hacerse las preguntas por la justicia, ¿no? Social. ¿Es justo preguntar? ¿Es justo cómo está organizado las tareas del hogar? ¿Ya? ¿Te hacen feliz a ti como hombre esta forma de distribución? Los problemas que se están enfrentando y se están observando producto de esta pandemia y producto de que estamos todos en la casa, ¿cómo pueden mejorarse? ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿Ya? Yo creo que desde ahí, desde esas preguntas y desde esas reflexiones que de alguna manera la pandemia nos da la oportunidad, puede aportar en algo con respecto a ese tema. Muchas gracias a todas las personas que todavía continúan conectadas. Antes que nos abandonen, les quiero comentar un par de cositas. También a propósito de algunas consultas, la guía va a estar en un par de días más descargable desde la página web de World Vision y también de Crea Equidad, así que ahí la pueden descargar y ojalá que la difundan y la utilicen porque
como decía Tere, hay que partir, ¿no es cierto?, desde lo más micro para ir avanzando en este cambio social que todos esperamos y que tiene que ver con la construcción de un nuevo orden de género. Y les quería comentar dos cosas. Una amiga que está conectada, Natalia, me comenta lo siguiente, porque es muy importante, que hoy día la Confederación Sindical Internacional ha señalado, ha hecho un llamado mundial, ¿no es cierto?, para que los estados inviertan en políticas públicas que tengan una orientación en los sistemas de cuidado y corresponsabilidad, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando a propósito de la división sexual o social del trabajo tradicional que todavía persiste y que en el contexto de pandemia se develó. Y lo segundo es que tengo acá un amigo del CERNAMEG que me señala que el CERNAMEG cuenta con un centro de reeducación de hombres mayores. Entonces también desde la política pública nos comentan de que hay una respuesta para abordar el tema de los hombres que ejercen violencia, así que le agradezco a Cristian también que nos entregó esa información. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y nuevamente les doy las gracias a todas las personas que están conectadas. Y las que no pudieron hacerlo, les va a llegar la grabación de este video. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.